Buenos días a todos y todas. Un día más aquí en el taller Gobierto, en este caso para empresas, gestionar tus licitaciones y presentación de ofertas. Aprovecho para recordar algunas cuestiones prácticas. Aquí debajo tenéis el icono de preguntas y respuestas, que podéis ir compartiendo vuestras preguntas o aportaciones que iremos comentando durante la sesión. Animaros a hacerlo. Y también, si me podéis confirmar que se escucha bien y lo veis bien, así podremos empezar. Esperaremos algunos segundos también a que se acaben de conectar el resto de participantes. Y enseguida empezamos. Genial, Belén. Gracias por confirmar que se escucha bien y se ve bien. Pues nada, si os parece, empezamos. Premiamos a los puntuales. Así que nada, hoy, para quien no conozca, Gobierto Contratación es una herramienta que lo que hace es agregar todos los datos de las plataformas de contratación del Estado, las autonómicas, etcétera, para facilitar luego su explotación y sacarle valor a todos esos datos, gestionar al final todo vuestro ciclo de la contratación pública. También en este caso, tanto a entidades públicas como a empresas, en la que usan distintas herramientas en cada caso. Con el explorador, para simplemente apuntar algunas a modo resumen, podemos evidentemente hacer búsquedas, ¿no?, de licitaciones, entender el panorama de cómo se está contratando las distintas prestaciones, quién contrata qué, cuándo, cómo, etcétera. Y luego, evidentemente, configurar nuestras alertas automáticas para recibirlas en correo electrónico, para presentar ofertas, etcétera. Pero eso casi es lo de menos, ¿no? Al final también nos permite explotar todos esos datos que tenemos para identificar de esas licitaciones que pueden interesarnos, consultar los pliegos, hacer una revisión rápida con el resumen por IA, ¿no?, de esos pliegos, hacer preguntas a los pliegos para entender mejor esos pliegos, para revisarlos, para preparar nuestras ofertas, etcétera, etcétera. Anticipar los resultados de potenciales licitadores que podrían presentarse, concurrencia, nivel de baja, etcétera, analizando los resultados estadísticos del pasado. Y un montón de exploraciones que podéis hacer, ¿no?, en distintos informes para explorar en función de lo que os interese cada caso, ¿no? Pues desde cómo se está comportando determinados competidores, ¿no?, inferir cuál es su estrategia de contratación, identificar monitorizar, ¿no?, los CPVs, palabras clave, etcétera, que están utilizando en contratos que ganan, analizar quién gana qué, con qué resultados, etcétera. Y luego hacer ese seguimiento de vuestra contratación también desde la decisión, ¿no?, de qué licitaciones me presento hasta la preparación, luego el seguimiento de la ejecución hasta la devolución de garantías. Iremos viendo por partes. Hoy nos centramos en la parte de gestionar las licitaciones, la presentación de ofertas, por lo tanto, desde que recibimos esa alerta, ¿no?, de licitaciones que pueden interesarnos hasta pues, la decisión de presentarnos y la presentación de la oferta, el seguimiento, etcétera, etcétera, hasta la devolución de las garantías, como decíamos. Entonces, simplificándonos, el ciclo de la contratación pública sería descubrir oportunidades, luego evaluar, presentar ofertas y realizar su seguimiento y controlar la ejecución de los contratos para luego finalmente aprender de los resultados, ¿no?, desde monitorizar a los competidores, pero también aprender de los propios resultados. Hoy nos vamos a centrar en estos dos primeros, evaluar y presentar ofertas, hacerle seguimiento hasta el control de la ejecución. Y antes de empezar, me gusta compartir una encuesta rápida con vosotros para entender cuál es el perfil de los participantes, ¿no?, también que lo veáis todos, ¿no?, cuál es vuestra experiencia licitando. Así que os comparto una encuesta que podéis responder rápidamente. Estamos justo empezando, o licitamos esporádicamente, o llevamos ya tiempo licitando, pero de forma más o menos puntual, o llevamos tiempo licitando de forma muy intensa ya. Dejemos unos segundos para contestar. Había respondido ya más de 3/4 casi.
Bien, pues publicamos el resultado. En este caso, pues eso veis una proporción muy grande, ¿no?, de los que lleváis ya tiempo licitando de forma intensa y algunos menos, ¿no?, que están justo empezando en este caso. Bien, pues intentaremos tenerlo en cuenta para los ejemplos, etcétera. Antes de continuar, otra encuesta rápida de cuáles son las tareas clave que os requieren mayor dedicación en este proceso de toda la gestión de vuestras licitaciones, ¿no?, desde decidir a qué licitaciones os presentáis hasta pues, la parte, en este caso, pues eso, identificar las oportunidades y quitar el ruido, revisar los requerimientos y decidir si nos presentamos o no, coordinar y preparar las ofertas y luego hacer el seguimiento de las licitaciones y finalmente analizar resultados, competidores, etcétera, controlar plazos u otros problemas. Os he invitado ya a responder por si queréis compartir. Bien, veo que está reñida esa disputa, ¿no?, entre esas principales dificultades. Muy centrado entre la parte de identificar oportunidades, ¿no?, y optimizar esos resultados, tanto para ampliar el alcance como para reducir el ruido. Y luego la parte de analizar los resultados y los competidores y aprender de ello, que de momento gana este segundo. Bien, pues compartimos resultados. Como decíamos, ¿no?, este análisis de la competencia de los resultados y cómo aprender de ello es uno de los temas que os genera mayor dificultad. De hecho, haremos el siguiente taller específicamente sobre eso. Hoy vamos a ver simplemente algunas pequeñas cosas. Y luego la segunda parte que más, ¿no?, genera problemas y dificultades es esa identificación de oportunidades, ¿no?, tanto de ampliar el alcance como reducir el ruido. En el último taller vimos en parte un poco esta parte, pero haremos un repaso rápido. Y luego le sigue de cerca también esa parte, ¿no?, tanto de revisar los requerimientos, los pliegos, ¿no?, que lleva tiempo y sobre todo un error puede costarnos caro, y luego la coordinación y la preparación de ofertas. Bueno, pues si os parece empezamos. Haremos un repaso rápido de la herramienta, en este caso, porque también, ¿no?, siguiendo un poco el flujo, desde que exploramos, ¿no?, esas licitaciones que nos pueden interesar, obtenemos esos resultados de las alertas y luego vamos decidiendo, ¿no?, si nos interesan o no. En este caso, por ejemplo, imaginad, ¿no?, que yo he recibido un correo electrónico de una alerta y simplemente pues lo que hago es revisar esos resultados, ¿no?, si hay pues eso, licitaciones que pueden interesarme o no, para luego verlo en mayor detalle, etcétera. Antes de eso, lo importante y a modo recordatorio para cuando estamos configurando esas alertas, hacemos un repaso rápido de una recomendación básica de cómo buscar, en este caso, licitaciones. Esta primera propuesta es hacer una exploración inicial del ámbito que sea, ¿no? En este caso, si tenéis varios verticales, pues imaginad que estamos trabajando, ¿no?, en temas de energía renovable, pues yo hago una búsqueda simple con palabras clave solamente de energía renovable. De entrada aquí, el asistente ya nos indica otros posibles términos conectados a esas palabras clave que podríamos sumar. Por lo tanto, si yo aquí añado, en este caso, no tenía energía renovable y añado otros términos, ¿no?, pues solar, eólica, etcétera. En el caso que fuera pertinente, lo que haría es ampliar esos resultados, ¿no? Por lo tanto, esa primera observación, ¿no?, de qué palabras clave conectadas a lo que estoy buscando pueden ser relevantes, pues me sirve para ampliar esos resultados. Luego observo rápidamente aquí en las licitaciones que me da de resultado
cuáles son, pues, son cosas que no me interesan, etcétera. En función, por ejemplo, si pues podría filtrar por tipo de contrato, ¿no? En caso que solamente me interesan servicios y suministros y no obras, ¿no? Pues podría excluir la parte de contratos de obras. Y con todo eso vamos jugando, ¿no? Por así decirlo, a abrir el abanico o a cerrarlo optimizando. En algunas prestaciones es relevante filtrar por lugar de ejecución o podemos determinar que contratos más grandes o más pequeños de determinado rango de importes no nos interesa, o bien por una cuestión de solvencias y que no queremos apoyarnos en terceros, o bien por simplemente, ¿no? Pues por debajo de determinado umbral no nos interesan, etcétera, etcétera. Otra vista muy interesante para hacer esa exploración es la vista de informe, en la que nos permite explorar esos mismos resultados en formato gráfico y entender el panorama de cómo se está contratando esas prestaciones en formato gráfico. En este caso, ¿no? Ver la distribución de esos procedimientos por tipo de entidad, tipo de contrato, rango de importes, competencia baja, etcétera, y ver, en este caso, las tendencias, en ese caso de contratación de energías renovables, ¿no? Simplemente ahora mismo con estos términos, para ver la evolución de la concurrencia, de tipo de entidad, tipo de procedimientos, etc. Esto a veces nos puede ayudar a entender distintas estrategias y ver pues cómo podemos organizar distintas opciones. Pero en ese primer momento en el que estamos intentando descubrir cómo definir nuestras alertas, ¿no? Para ampliar esas palabras clave, esos CPUs, etcétera, tenemos otras informaciones que son muy útiles. En este caso, tanto los principales adjudicatarios, identificar nuestros competidores y ver el detalle de esas licitaciones de esos competidores, como luego también en este caso los CPVs, que a priori no os recomendamos utilizarlos como filtro, a no ser que veáis que sea más óptimo, más que nada porque el uso de los CPVs pues no siempre es muy adecuado por parte de los poderes adjudicadores, no siempre es el CPV preciso, a veces se utilizan CPVs que pues no tocarían, etcétera. Así que limitarse o restringir la búsqueda con CPVs podría ser un problema, pero sí nos viene bien para explorar, en ese caso, por ejemplo, ¿no? Imaginad que son tema de módulos fotovoltaicos o instalación solar o lo que sea. Yo puedo hacer una exploración de las licitaciones de ese CPV para ver, en ese caso, o cualquier otro, ¿no? Para ver los resultados o el tipo de palabras clave que se utilizan en esos resultados. Puedo hacer una exploración visual directamente, etcétera, o puedo directamente preguntarle al asistente para que me analice las palabras clave que se están usando en ese CPV o, como veíamos antes, ¿no? De un adjudicador en concreto, pues un competidor, pues podemos preguntarle. Veamos un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a preguntar, ¿vale? Dame un informe de palabras clave a usar para buscar licitaciones sobre energías renovables, ya lo estoy restringiendo, sobre uno de mis competidores, por ejemplo, en Desenergía. Entonces, lo que hace el asistente es buscar en los datos, me da el enlace para comprobar esos resultados. Y lo que hace es analizar los contratos adjudicados a este competidor en Desenergía, me da un pequeño informe de esos resultados, ¿no? De la concurrencia media, de la baja media, etcétera, etcétera, y me indica esas palabras clave que ha extraído, ¿no? De esos contratos adjudicados a esta empresa. Esto podríamos hacerlo sobre nuestros propios contratos adjudicados, sobre un CPV en lugar de un adjudicatario, etcétera, etcétera. Así que es una buena recomendación usar un poco esa combinación de herramientas, ¿no? Hemos visto desde explorar los CPVs directamente a, en este caso, ver el informe, ¿no? De esa búsqueda que hacíamos, pues, tanto de CPVs como de potenciales adjudicatarios y, en este caso, ¿no? También las palabras clave que vamos observando en las propias licitaciones. Ahora veremos otra cosa interesante respecto a qué palabras podemos excluir, pero directamente, pues bueno, si le preguntamos al asistente, pues nos ahorramos algunas consultas, ¿no? Y nos viene bien para hacer esa exploración rápida, masiva de esos datos, ¿no? De posibles palabras clave. En este caso, el otro ejemplo, ¿no? En este caso, un CPV. Pues vale, sobre la energía solar me interesa identificar qué otros CPVs conectados a licitaciones similares pues, se han utilizado y de esos, y en ese caso concreto de esos CPVs, los términos principales, ¿no? Que se están utilizando en el objeto del contrato para identificar pues, otras palabras conectadas, etcétera, etcétera. Así que eso nos podría ser muy útil. Podríamos usar el asistente también para preguntar lo contrario, ¿no? ¿Qué términos podríamos excluir o deberíamos excluir para
reducir el ruido, ¿no? Hemos visto cómo ampliar el alcance, ahora vemos cómo reducir el ruido. O también una cosa que es práctica es cuando estamos incluso en el proceso, ¿no?, de revisión de los resultados. Hemos pinchado en nuestro enlace de correo de alertas. En amarillo se muestran los nuevos resultados respecto a la última vez que recibimos esa alerta. Y podemos directamente pues eso, decidir qué resultados queremos ocultar, ¿no?, de esos resultados, etcétera. ¿Vale? Para disculpar, sí, aquí. ¿Vale? Si yo directamente voy descartando, vale, este no me interesa porque es un tema que está fuera del objeto que nos interesaba, etcétera, los podemos ir marcando y conforme los vamos marcando los vamos agrupando. Y luego es fácil identificar, ¿no?, cuáles son posibles términos que podríamos excluir, ¿no?, de esos resultados. Entonces, imagínate que energía renovable y nos interesa excluir, por ejemplo, los resultados de formación. Entonces, este sería otro ejemplo. Disculpad que ahora en la plataforma de pruebas hay sobrecarga. Vale. Otro ejemplo de cómo excluir resultados, en este caso, ¿no?, añadiendo pues, términos negativos. Y este sería un poco el resumen rápido de lo que podríamos hacer, ¿no?, a la hora tanto de ampliar esos resultados como de reducir ese ruido. Hemos ya comentado otras opciones, en el caso de que prestaciones que por lugar de ejecución tengan sentido o que nos interese excluir otros criterios, rango de importes, etcétera, etcétera. Vale, no sé si hasta aquí tenéis preguntas, comentarios, dudas en esta parte. En principio no es el objeto principal del taller. Isa Ortiz pregunta, no sé si habéis indicado el taller será grabado. Sí, correcto, Isa, el taller será grabado, podréis recuperarlo luego. Entonces, un ejemplo más en esta parte de búsquedas de oportunidades, más que nada también porque hay una parte que es una novedad, entonces viene bien refrescarlo. Recordad que aquí en Explorador podéis buscar, ¿no?, también entidades, etcétera. Hasta ahora tenéis la posibilidad de buscar adjudicatarios, ¿no?, por nombre de empresa, pues Endesa, ¿no?, y quiero ver todas las empresas que contienen el nombre Endesa, ¿no?, para ver todas sus posibles formas jurídicas, etcétera, y luego hacer una búsqueda, por ejemplo, de las licitaciones de esa empresa. Pero también podéis utilizar ese mismo panel para buscar adjudicadores, lo cual es bastante práctico porque, por ejemplo, si nos interesa afinar una búsqueda a un perfil de adjudicador, en este caso concreto, pues podemos buscar por nombre todos los adjudicadores que contienen ese nombre, ¿no? En este caso, imaginad que nos interesa buscar determinada prestación, pero solo para hospitales. Entonces, si yo pincho aquí y busco hospital, pues me filtrará todos los, en este caso, adjudicadores por hospitales. Ya podemos hacer algo similar en este caso, cuando nos vamos aquí a una búsqueda, aquí adjudicatario, evidentemente, o sea, adjudicador, podemos ir filtrando, ¿no?, todos los que queramos, ¿no? El ejemplo que he puesto algunas otras veces, por ejemplo, es pues, puertos del Estado, ¿no? Quiero filtrar por todos los puertos del Estado. Aquí tenemos el buscador de todas las entidades y podemos ver la jerarquía de las distintas entidades. Y también tenemos la posibilidad, si en función de lo que nos interese, ¿no?, si queremos afinar más o menos, simplemente delimitar por tipo de entidades. Vale, pues ahora mismo nos interesa filtrar solamente por universidades, ¿no?, esta búsqueda en concreto para entidades locales, Administración General del Estado, comunidades autónomas, etcétera. O sea que podemos filtrar de una forma más gruesa, más específica directamente a adjudicadores en concreto, y esta otra posibilidad que comentamos ahora, ¿no?, de filtrar en este caso para todos los que sean de tipo hospital, ¿no?, que contengan hospital. Ahora os recupero el ejemplo ahora después cuando resolvamos la carga de esos ejemplos. Entonces, básicamente lo que haría esto es filtrar esos resultados, ¿no?, que teníamos nosotros, en este caso, pues, autoridad portuaria, por ejemplo. Si lo escribo mejor, portuaria. En este caso me filtrará las distintas autoridades portuarias del Estado y yo podré pues,
si me interesara una en concreto, pues podría filtrar simplemente una autoridad portuaria en concreto, pero si me interesan todos los puertos del Estado, pues puedo irme a la jerarquía superior, ¿no? Puertos del Estado, y en este caso filtrar esos resultados para puertos del Estado. Entonces estaría buscando esas prestaciones en concreto. Imaginad, suministro de drones submarinos, ¿no? Para puertos del Estado, porque estoy especializado, me interesa este cliente en particular, etcétera, etcétera, pues podría filtrar directamente esa prestación por este tipo de, en este caso, poder adjudicador, puertos del Estado. Pues nada, ese sería el ejemplo que quería poner. Vale, pues vamos cerrando aquí pestañas que tenemos a medias. Simplemente una vez tenemos ya refinada esa búsqueda de licitaciones, ¿no? Que nos interesaban, recordar siempre la recomendación 1 de cuando estamos explorando cómo definir las alertas, conviene no meter demasiados filtros para entender el panorama, ver los resultados, refinar, etcétera, etcétera. Y luego cuando estamos ya seguros, pues evidentemente pues, filtramos para estado de licitación aceptando ofertas, si queremos incluso anuncio previo, para que recibamos las alertas solamente de aquellos que están en plazo de presentación de ofertas y no todos, ¿vale? Entonces, simplemente a modo recordatorio. Pues bien, yo creo que esta parte, no sé si tenéis dudas, preguntas, comentarios, pero como más o menos era un refresco de otros ejemplos, venía bien. Sí que es interesante utilizar, ¿no? Estas distintas herramientas que tenemos, los resultados directamente de las licitaciones para explorar qué es lo que nos está ofreciendo, explorar el informe, identificar resultados de nuestros competidores, ¿no? Analizar esas posibles claves, palabras clave o bien de nuestros competidores, de nosotros mismos o de los CPUs relevantes, etcétera, etcétera. Y luego finalmente pues explorar esos resultados y configurar nuestra alerta. En cualquier momento, aquí, pues, si nos interesa esa búsqueda en concreto, pinchamos el enlace, ¿no? Que nos ofrece la herramienta y ya nos aplica directamente los filtros, ¿no? De todas esas palabras clave que le hemos pedido, etcétera, etcétera. Si finalmente esta era la búsqueda relevante, pues en este caso pues la guardamos directamente. Para guardar una búsqueda, los que no lo sepáis, simplemente pincháis aquí en seguir y automáticamente ya estáis siguiendo esa alerta. Aquí además podéis clasificar esa alerta, ¿no? Por ejemplo, ahora por ejemplo no teníamos ningún tag, pues vamos a poner energías renovables, ¿vale? Así que podéis clasificar vuestras distintos verticales, por ejemplo, pues en distintas etiquetas para tener bien clasificadas todas las búsquedas que os interesa, etc. Por defecto, la búsqueda guarda como nombre los criterios que habéis puesto a la hora de definirla, pero podéis en cualquier momento configurar o renombrar esa alerta, pincháis en renombrar y cambiáis el nombre. Y en cualquier caso, pues también podéis configurar la suscripción si queréis recibir los resultados de forma diaria o semanal, mensual, etc. Entonces, por lo general, todo lo que son, ¿no? Aceptando ofertas, pues en general interesa recibir un correo diario, pero en otros casos en los que, por ejemplo, estás analizando contratos de otro proveedor o los tuyos, etcétera, para tener visión sobre determinados aspectos, pues podría ser algo más puntual, ¿no? Mensual o lo que fuera. En cualquier momento podéis descargar esos datos y compartir los resultados. Vale. Vamos a ver el siguiente paso, ¿no? Hemos visto, tenemos ya nuestra alerta. Hemos finalmente filtrado, ¿no? Para en este caso, justo esta alerta ahora mismo no tiene licitaciones en plazo de presentación. Así que, vale, porque claro, estoy viendo adjudicaciones, disculpad. Entonces, en los resultados, tenemos esos resultados en los que vemos que están aceptando ofertas, etcétera. Podemos mostrar más o menos datos en función de lo que nos interesa y lo que comentábamos, ¿no? Podemos ya directamente excluir de nuestra vista, ¿no? Esos resultados que por lo que sea no nos interesan. Aquí rápidamente vamos a ver los que hemos descartado. Esa es una manera rápida de identificar, ¿no? Pues hay palabras clave que podría excluir y así la próxima vez ya directamente no me aparecen. Esa es una primera referencia. Luego hay contratos en los que claramente pues, estaréis interesados y nos hace falta saber mucho más, ¿no? Porque ya sabéis de qué iba este contrato, sabíais que va a salir o lo que sea, pincháis en seguir y directamente, ¿no? Lo podéis clasificar de nuevo en vuestro vertical, ¿no? Habíamos creado el de energías renovables. Pues
lo tengo ya clasificado. Esto nos va a ser útil también a la hora de explorar o explotar los resultados, ¿no? Voy a querer ver los resultados por vertical, ¿no? Pues, si lo tengo clasificado, me va a servir. Y en este caso nos aparece ya la posibilidad de asignar una fase. En este caso, si todavía no he decidido si voy a presentarme o no, pues lo dejo en investigación, ¿no? En valorar. Todas estas fases son personalizables. Aquí ahora mismo no están definidas de la forma más correcta porque hemos ido haciendo pruebas con distintos casos de uso. Entonces, simplemente, pues eso, pendiente de valorar, ¿no? Podría ser. Y luego directamente puedes hacerle seguimiento en cualquier momento, pues contigo o el resto de compañeros, ¿no? Respecto a todas las fases, las licitaciones que hemos marcado que nos interesan, en qué fase están cada una de ellas. Todas estas estarían pendientes de decidir si nos presentamos o no. Y en cambio, esta que ya está aquí en redacción, ¿no? Pues estamos ya preparando la oferta, etcétera. Entonces, ese sería el primer paso, ¿no? Añadimos las licitaciones que nos interesan aquí en nuestro Kanban. Si hemos decidido directamente que nos presentamos, lo podemos mover fácilmente y luego podemos asignar tareas a cualquier de estos contratos para, en este caso, pues eso, preparar la oferta, etcétera, y mandarla a quien sea, ¿no? Revisa los pliegos primero y prepara la oferta. En este caso, la recomendación sería separar ambas tareas, ¿no? Si no, vas a tener menos visibilidad. Y nada, pues vas teniendo ahí el control de las tareas, de quién ha hecho qué, etcétera. Entonces, vamos al ejemplo, ¿no? Alguien me ha mandado a mí la tarea, revisar los pliegos de esta licitación para determinar si me interesa presentarme o no. Entonces, aquí directamente tenemos los datos, ¿no? Todo el detalle de cuándo hay que presentarse, etcétera. Podemos siempre acceder a la fuente, por lo tanto, si hay que hacer preguntas oficiales o a la hora de presentarse directamente a la licitación, accedemos a la fuente. Podemos descargar todos los documentos si nos interesa, pero no nos hace falta descargarlos. Directamente podemos pedir aquí un resumen de las claves de los pliegos para hacer esa revisión rápida, ¿no? En diagonal, para identificar pues, si cumplimos los requisitos, si nos interesa o no, en función de, por ejemplo, eso, presupuesto, los criterios de valoración, las posibles prórrogas o duración, etcétera, etcétera. Luego nos detalla también la documentación a presentar, etcétera. Esto en este caso para el PCAP, así que nos ayuda a hacer esa revisión rápida. Vale, pues en principio veo que sí, ¿no? Que podríamos cumplir, nos podría interesar. El pliego técnico igual nos sirve para identificar, ¿no? Cuáles son los requisitos, prestaciones que se solicitan, si cumplimos, si vemos ahí oportunidad de ventaja competitiva, etcétera. Y el detalle de todo lo que habrá que presentar. ¿Vale? Con el debido detalle de pues, si hay un plan de trabajo, lo que sea, los distintos hitos, fechas, etc. Esto que hacemos una exploración rápida, podemos explorarlo en detalle, yéndonos a ver directamente el pliego. Tenemos aquí integrado un visor en el que podemos abrirlo y explorar cada una de las partes que nos interesa. Aquí voy a querer ver el tema este de la integración con el chatbot. Esto no lo veo claro. Voy a hacer un subrayado, ¿no? Para que un compañero comentarlo. Oye, ¿cómo ves esto? Entonces, cualquier parte podemos ir haciendo subrayados y hacer, en este caso, comentarios de un compañero, por ejemplo, Rubén. ¿Qué tal esto? Entonces, este compañero recibe un correo electrónico con el enlace a este documento abierto en este punto. Por lo tanto, esa revisión conjunta, ¿no? Esas dudas respecto a los pliegos, una manera muy organizada y práctica de poder hacer esa revisión sin tener que perdernos en correos, etcétera. Y luego, además, ¿no? Todas estas anotaciones nos sirven para navegar ese documento. Imagínate incluso que hay algún croquis, ¿no? Alguna parte importante, este no sería el caso, pero también podríamos hacer anotaciones, en este caso, de partes, en este caso, visuales, gráficas, ¿no? Un mapa, un plano, un croquis o lo que sea en el documento. Y también, de nuevo, hacer comentarios, etc. Y otra posibilidad muy interesante es que podemos preguntar a este documento. En este caso, lo que hace esto es cargar en el contexto del asistente el contenido de ese pliego, en este caso el de prescripciones técnicas, y eso nos puede servir pues, para explorar de forma más rápida, ¿no? En este caso, cuáles son aspectos diferenciales para mi oferta, por ejemplo, para presentar mi oferta.
Cualquier cosa que se nos ocurra que podamos preguntar, tanto al pliego técnico como al administrativo, pues es otra forma de interactuar con el documento que nos puede ayudar a clarificar, acelerar, etcétera, esa revisión, ese pensar en cómo vamos a estructurar nuestra propuesta, etcétera, etcétera. Así que, ¿no?, es un apoyo que nos viene bien y que podemos utilizar. Os recomiendo mucho esta funcionalidad porque la verdad es que le podemos sacar mucho partido. Y volviendo al caso, ¿no?, que estábamos, o otra licitación, si la tengo abierta, a ver, sí, esta misma, por ejemplo, ¿no? Además de consultar los pliegos, de verlos directamente, hacer anotaciones de forma coordinada con nuestro equipo, de hacer preguntas a los pliegos, ahora luego veremos algunos otros ejemplos muy interesantes de cómo aprovechar estas funcionalidades. Tenemos otra información muy interesante que es ese análisis estadístico del que ha ocurrido en el pasado en licitaciones como esta, en la que hemos extraído palabras clave, ¿no?, de licitaciones similares, con esas mismas características, ¿no?, CPV, tipo, procedimiento, rango de presupuesto, etcétera. ¿Cuáles han sido los principales adjudicatarios que han ganado contratos similares? Tenemos el detalle incluso de esos contratos, que podemos ver específicamente esos contratos si nos interesa, y tenemos la información de cuál es, en este caso, la baja histórica de ese adjudicatario y la baja en esos 12 últimos meses. Así que para ponderar, ¿no?, esa información de, vale, la baja media o la baja histórica media podría ser ese 12%, pero no, estoy viendo aquí que los principales adjudicatarios en los 12 últimos meses están aplicando unas bajas muy agresivas. Así que a la hora de calcular, ¿no?, de estimar qué baja hacemos y cómo evitar incurrir en bajas anormales, etcétera, pues tener esta perspectiva pues ayuda bastante a tener una referencia. Evidentemente, esto no es matemático. Al final hay muchas otras variables que influyen en cómo las empresas van a hacer sus bajas, etcétera, ¿no?, en el mercado, las distintas situaciones, etcétera, pero sí que nos aporta una información de apoyo interesante, que además podemos ir al detalle, ¿no? Si nos interesa ver un adjudicatario en concreto, podemos ir a ver el detalle incluso de su historial de bajas, ¿no?, en este caso, año a año para los distintos contratos. Incluso si nos interesara, podríamos abrir el informe, ¿no?, de sus licitaciones e ir a ver las bajas en algunos contratos en particular. Luego, si hace falta, vemos el ejemplo. Así que os animo a hacer preguntas, a peticiones, etcétera, de cosas que queráis ver, de casos puntuales así más concretos. Entonces, hemos visto, ¿no?, que tenemos esa información de, en este caso, los pliegos. Revisar rápidamente si nos interesa sí o no, ¿no?, si cumplimos, si los aspectos, por ejemplo, tenemos un criterio, ¿no?, que no nos presentamos a licitaciones en la que el valor-precio sea demasiado alto y que además pues la parte de la calidad esté valorada de aquella manera, etcétera. Pues bueno, esta es una manera rápida, ¿no?, de poder identificar cómo se está valorando, ¿no?, hasta qué punto me ha interesado. En este caso, imaginad que habíamos revisado, había revisado, ¿no?, esos pliegos. Bueno, en este caso no había creado aquí la tarea, ¿no?, pero podría informar, vale, ya he revisado los pliegos, etcétera, hemos decidido presentarnos y podríamos ya directamente pues mover esa licitación, ¿no?, que estábamos pendientes de decidir, pues sí, nos vamos a presentar, vamos a redactar los pliegos. Aquí este Kanban que hemos comentado, ¿no?, que podemos configurar como queramos, que además podemos ordenar pues, por supuesto, fecha de cierre, fecha de creación, podemos descargar el calendario Unical, sincronizarlo en nuestra herramienta de calendario, etcétera. No solo nos sirve para hacer ese seguimiento de cuándo hay que presentarse las licitaciones, sino también en cualquier otra de las fases, ¿no? Podemos crear una fase que sea subsanaciones o recursos, etcétera, etcétera, y por lo tanto hacer seguimiento de esos plazos, ¿no?, que tenemos para esos recursos, etcétera, etcétera. A ver, preguntas que comentáis aquí. Vale, José Antonio pregunta sobre la parte esta que vamos a comentar ahora, ¿no?, de esa revisión de los pliegos y en esa fase ya de preparación de nuestras ofertas, hasta qué punto podemos subir documentos, ¿no? Entiendo que en nuestras ofertas para detectar diferencias, ¿no?, respecto a la oferta, respecto al pliego, ¿no?, para validar nuestras, en este caso, pues que estamos estructurando correctamente la oferta, que no omitimos ningún aspecto, que no hay contaminación de sobres, etcétera.
De momento, este tipo de funcionalidades para subir vuestros documentos todavía no lo hemos habilitado. Sí, estamos trabajando en ello, estamos desarrollando todas estas funcionalidades para el sector público y ahora que estamos ya perfeccionando esa primera funcionalidad para el sector público, luego vamos a completarla para los adjudicatarios. En este caso para vosotros, para presentación de ofertas. Pero en realidad hay muchas partes que ya podéis utilizar a través de la funcionalidad preguntar al asistente, preguntas al pliego. Es verdad que no puedes subirle aún la oferta, os informaremos, José Antonio, cuando eso sea posible. Vale, entonces vale, David luego pregunta sobre los planes. Esto, si os parece, lo respondemos luego al final. Entonces, vamos a ese caso de ejemplo, un poco en línea de lo que apuntaba José Antonio, ¿no? Y que animo a otros a hacer preguntas por el estilo. Vamos a ver en este caso, vale, estoy ya en la fase de preparación de mi oferta. Entonces, una cosa importante, ya he revisado los aspectos clave, ¿no? En este caso, tanto del pliego técnico como del pliego administrativo, etcétera. Lo tengo claro. Ahora vamos a directamente preparar nuestra oferta. En este caso, por ejemplo, tengo aquí el pliego administrativo, ¿no? Que puedo verlo directamente, puedo ver las claves, etcétera. Podría incluso copiarme, ¿no?, partes de ese resumen que luego puedo utilizar. Vale, me interesa ahora que me ayude a confeccionar al menos el borrador, ¿no?, el índice, etcétera, de la memoria técnica de ejecución en base a luego cómo lo van a puntuar. Una recomendación así a modo general es que si estructuramos nuestros documentos de la forma como van a ser valorados, agilizamos mucho, facilitamos la vida en este caso a la persona que valora. Entonces es importante ponerse en sus zapatos porque lo que le es fácil y lo que ve visible de primeras, pues va a ser mucho más fácil que sea puntuado de forma favorable. Así que una primera cuestión importante es cómo estructuramos nuestros documentos. Entonces, tener en cuenta cómo se van a valorar y estructurarlo de la forma, de alguna manera, que tiene en la cabeza o que está descrito en los pliegos, en este caso, para organizar nuestra propuesta. Pues bien, en este caso, al pliego administrativo yo ahora le he copiado esas claves y me voy al pliego técnico y le pregunto, esto aquí le había preguntado sobre los aspectos diferenciales. Luego ahora aquí, ¿no?, pues genérame el borrador de la memoria técnica tomando en cuenta cómo se va a valorar según el PCAP. Y le pego directamente ese resumen que había sacado del propio resumen del PCAP. Entonces, pues ya me genera, en este caso, ¿no?, el borrador de esa memoria técnica que luego yo puedo copiar, me lo llevo a mi documento y lo acabo de trabajar, evidentemente, ¿no?, pues con todo lo que tengo que aportar respecto a, pues mis prestaciones habituales, mi valor diferencial, etcétera, etcétera. Si lo tengo en distintos documentos, pues puedo trabajar con ello. Pero en cualquier caso ya me sirve para identificar al menos los aspectos básicos mínimos y cómo estructurarlo para facilitar esa evaluación posterior, en este caso, en este caso del adjudicador, ¿no?, de quien va a valorar nuestras ofertas. Así que ese es otro ejemplo, ¿no?, de cómo podemos utilizar esta información, esta funcionalidad de pregunta a este pliego. En este caso, cojo los datos del PCAP, se lo paso al PPT y le digo, oye, vale, esto se va a valorar así en el PCAP, organízame cómo presentar esa memoria. Vamos a otro ejemplo. En este caso, ¿no?, sugiere la baja máxima, en este caso de puntos, o sea, para maximizar los puntos en mi oferta económica, sin incurrir en bajas anormales. Entonces, en este caso hace una primera reflexión sobre, pues, si en el pliego está establecido una regla de bajas anormales distintas a la que prevé la ley, pues lo va a tomar en cuenta porque estamos preguntando en este caso al PCAP. Si no se especifica, pues va a tomar de referencia lo que se establece en la ley. Y aquí nos hace una simulación, evidentemente, pues no conocemos, ¿no?, cuáles las posibles bajas que van a incurrir. A veces hay pliegos que determinan umbrales de saciedad, pero no suele ser una buena práctica dependiendo de cómo se haga. Entonces, sobre todo si limitan el precio, porque entonces todos aplican la misma baja, ¿no? Entonces, nada, pues eso nos hace esa primera aproximación que puede ser interesante. En este caso hace una simulación, ¿no?, sobre cómo podrían ser las distintas bajas y nos hace una indicación de un posible rango de bajas que podría ser relevante, etc. Pero aquí, de nuevo, la posibilidad de combinar esas distintas herramientas que tenemos, ¿no? Tenemos la información de cuál es la baja media de licitaciones similares y además la baja en los últimos 12 meses de esos principales adjudicatarios que han ganado contratos en prestaciones similares.
Así que le podemos dar esa información, ¿no? En este caso. Y pues eso, en este caso le indicamos, oye, fíjate que la baja media de los últimos 12 meses de los 5 principales adjudicatarios está entre el 20 y el 30%, ¿no? Así que revisa esto. Entonces, vale, perfecto, recalcula este análisis que me hace, ¿no? En base a la regla de oferta normalmente baja que está en el PCAP y hace esa estimación, ¿no? De pues, hasta dónde podría llegar. Pues si aplicas la media, si la media estuviera en ese entre el 20 y el 30%, pues es importante no llegar a ese 30% para no llegar automáticamente a ese umbral de ofertas anormalmente bajas. Entonces, hace aquí su aproximación, te hace esa estimación para que luego tú puedas valorar pues eso, con más conocimiento de causa, ¿no? ¿Qué baja te interesa realizar? No se trata de hacerle caso, de nuevo, como en todos los asistentes, los LLMs simplemente nos ayudan a procesar, ¿no? A plantear situaciones, etcétera, supuestos, pero sí que apoyándonos en datos que sí tenemos, ¿no? A cuáles han sido los resultados en los últimos meses. Si nos preocupa un adjudicatario en concreto, hemos visto que podemos ir a ver ese adjudicatario en específico. Si no, pues tenemos esa fotografía más o menos transversal y nos hace esa primera aproximación que en este caso nos sugiere, ¿no? Entre el 28 y el 32% de baja. Y pues esa justificación de por qué esta estimación, de las recomendaciones. De nuevo, es una información en la que podemos apoyarnos o no, pero nos ayuda, ¿no? A agilizar ese proceso. No sé si tenéis preguntas o ejemplos de este estilo. De nuevo, el tema de la grabación, si no hay problema, tendréis la grabación del taller. Respecto a José Antonio pregunta si podemos generar gráficas de la curva de asignación de puntos. En este caso, pues no es algo que esté previsto por defecto, pero puedes probar a preguntarle al asistente. No lo he probado aún, así que vamos a hacer la prueba. Representa de forma gráfica. Aquí no sé si te refieres únicamente al precio, José Antonio, o al conjunto de los criterios. Entiendo que te refieres a ver, en este caso, la aproximación de la fórmula de cálculo de asignación de puntos, ¿no? Entiendo, en este caso ha hecho una representación excesivamente simple, ¿no? Podrías iterar y hacer pruebas respecto a los resultados, pero de todas maneras me lo apunto, José Antonio, si es algo que realmente utilizáis en vuestro día a día para revisar, pues para perfeccionar esta herramienta, ¿no? Y que os pueda dar esos resultados de forma más específica. En este caso, de forma gráfica también, de forma que no tengas que pedírselo con tantas iteraciones de prompts, etc. Vale, pues hemos visto ya dos ejemplos, ¿no? Para ir cerrando esta parte en la que podemos preguntar al PCAP, ¿no? Sobre cómo estimar posibles ofertas, cómo no incurrir en ofertas anormales, etcétera. Hemos visto cómo preguntar al PPT, en este caso, ¿no? Sobre posibles aspectos diferenciales, ¿no? Pues cosas que están directamente como muy básicamente requisitos convencionales, ¿no? Más o menos estándar y aspectos en los que podemos destacar, ¿no? Por calidad, etcétera, o cómo adaptar, hacer el borrador, ¿no? De esa memoria técnica en base a cómo se va a valorar el PCAP, etcétera, etcétera. Si tenéis otros supuestos ejemplos, comentadlo y lo vemos. Entonces, una vez tenemos esto, pues ya sería básicamente pues hacer ese seguimiento, ¿no? Una vez tenemos nuestra oferta pues ya la hemos enviado directamente o hemos decidido que esa oferta pues finalmente no nos vamos a presentar, así que la podemos archivar, la quitamos. En función de cómo vamos clasificando las distintas licitaciones, etcétera, y luego los resultados que automáticamente se van a incorporar, ¿no? Una vez esté adjudicado eso, luego podremos tener el detalle de los resultados de esas licitaciones. ¿Vale? Ahora luego lo veremos. Pero imaginad que por lo que fuera
tenemos un problema con esa licitación, sea por las ofertas anormalmente bajas, que no estamos de acuerdo en la apreciación o en cómo luego se ha valorado nuestra exclusión, o bien que había un problema con los pliegos, etcétera, antes de presentarnos, por ejemplo. Entonces, y nos planteamos presentar un recurso, ¿no? Un recurso especial en materia de contratación. Aquí una cosa interesante es que hemos habilitado una nueva funcionalidad en la que podéis explorar todas las resoluciones. Estamos cargando los distintos tribunales contractuales de todo el Estado, en el que podéis ver los antecedentes, ¿no? Cómo se han resuelto las distintas, en este caso, recursos, ¿no?, que se han presentado. En este caso, por ejemplo, hago una búsqueda de resoluciones que hablen de tema de lotes, en la que la decisión sea estimada, por lo tanto, que ha ganado de forma parcial o de forma total, en este caso, quien presentaba el recurso, y pues para explorar esos resultados, ¿no? En este caso pues, tengo el detalle de esas resoluciones, tengo un resumen de nuevo, en este caso generado por IA, para ver lo fundamental, ¿no? Cuál es el motivo del recurso, el fundamento de la decisión, la conclusión principal, etcétera. Y luego, si me interesara, pues ya ver el original, etcétera, etcétera, ir a resoluciones citadas similares, a normativa citada, etcétera. O podría explorar, pues, de forma transversal, como hemos conectado los datos, pues todos los distintos, pues eso, todos los recursos que ha presentado este recurrente, todos los que ha recibido este órgano, todos los que hablan de estos temas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y esto va a ser el siguiente paso para explotar luego esos resultados, ¿no? De hecho, ahora mismo los poderes adjudicadores ya pueden realizar, por ejemplo, consultas respecto a todas sus resoluciones. Aquí tienen el detalle de todas las resoluciones que han tenido, estimadas, etcétera. A partir de esos resúmenes puedo extraer, ¿no?, qué aspectos debería incorporar como instrucciones generales, ¿no?, para no repetir esos errores en los pliegos, etcétera. Y de forma similar, en este caso, de la otra parte también se trata de poder hacer lo mismo. Por lo tanto, esa es una primera parte que ya tenéis disponible, ¿no?, esa exploración de las resoluciones, y estamos trabajando para que tú puedas luego ya directamente interactuar con el asistente para trabajar con esos datos. Así que, de nuevo, es una información que viene bien, ¿no?, en este proceso de seguimiento de tus licitaciones, también en ese caso, ¿no?, en el que estás planteando un posible recurso. Vale, perfecto. Antonio aquí confirma que sí, que el tema de las, ¿no?, de las fórmulas, de la visualización de fórmulas es algo que interesa y que usáis. Genial. Pues nada, vamos a ir cerrando todas estas partes para ir quitando ruido. Y nos adentramos a la parte final del taller, en la que vamos a revisar, pues, además de todo este proceso, ¿no?, del proceso de revisión de la preparación de las ofertas, de la revisión de los pliegos, etcétera, vamos a ver los resultados, ¿no? En este caso, de nuevo, tenemos aquí nuestro panel de licitaciones, que podemos ver de forma en columnas, ¿no?, por donde tenemos los distintos contratos en cada una de las fases. Pero si nos vamos aquí a la vista de detalle, no solamente vamos a ver lo que tenemos en las distintas columnas, sino también todo aquello que hemos archivado porque hemos decidido que no nos presentamos o lo que sea. Entonces, en función de lo que nos interesa, podemos analizar, ¿vale?, qué ha pasado con todas aquellas que hayamos decidido no presentarnos, ¿no?, finalmente, con las archivadas, quién las ha ganado, etcétera, distintos casos que nos interese fijarnos. En este caso, si no nos interesa hacer el análisis respecto a los que tenemos en las distintas fases, sino directamente sobre los resultados, ¿no?, sobre las que han sido adjudicadas, pues podemos rápidamente hacer un filtro en este caso. Vale, quiero ver todas las que he ganado yo en este caso, pues de los distintos verticales, cuál es la concurrencia media, el descuento medio, el presupuesto medio, etcétera, y en un vertical en concreto, ¿no? Eso que decíamos de los tags que íbamos clasificando. Bueno, pues en este caso, para este tipo de vertical, ¿no?, en la que tengo clasificadas estas adjudicaciones, pues el presupuesto medio ha sido este, el descuento medio, la concurrencia media, etcétera. Estoy decidiendo si mantengo este vertical o no, la media de mis contratos ganados es este respecto al total, etcétera. Pues, bueno, son todo valoraciones que en función del caso, ¿no?, puede interesar revisar, etcétera. O que si quiero comparar para ese mismo vertical, ¿no?, aquellos que he ganado yo o aquellos que han ganado otros, ¿no? Pues, ¿cuál es la diferencia respecto a la concurrencia media, el descuento medio, presupuesto medio, etcétera? Esto de una forma
a priori, así, a lo general, ¿no? Es una primera información que puede resultar interesante para ver esas diferencias respecto a distintos verticales, ¿no? Respecto a las adjudicaciones que hemos tenido nosotros, ¿no? Etcétera. Lo mismo, en este caso, para distintas fases, ¿no? Si tenemos el tema de requerimientos, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo profundizar en ello. En este caso, podemos irnos directamente a nuestra ficha como adjudicatario o a la ficha de otro proveedor. En este caso, aquí tenemos un análisis de todas nuestras licitaciones, ¿no? Por años, todos los contratos, en este caso, adjudicados, el total adjudicado, la baja media, etcétera, etcétera. La distribución por sectores, también la información no solamente a lo que nos hemos presentado y hemos ganado, que esa información es pública y está en formatos estandarizados, abiertos, pero las licitaciones en las que nosotros o un competidor se ha presentado pero no ha ganado, en muchas ocasiones, en la mayoría de plataformas, excepto en la de Cataluña, que en buena parte sí se informa, pero en otra no siempre y en el resto en general no, tenemos la información de las que nos hemos presentado o se han presentado y no han ganado. Y en este caso, quién ha ganado los contratos que o bien nosotros o bien otros, ¿no? En función de si estamos viendo nuestro perfil o el de un competidor, quién gana los contratos que estos pierden. En este caso tenemos ese detalle de quién está ganando esos contratos, qué baja ha aplicado, etcétera, etcétera. De nuevo, esto nos sirve para tener una aproximación en algunos casos, ¿no? También para ver a veces, ¿no? Posibles concentraciones de mercado. Esto lo podemos ver mejor en los informes, pero en cualquier caso ya nos aporta una información. Luego también identificar posibles riesgos o sospechas de colusión de mercado, ¿no? Si de forma repetidamente en las mismas prestaciones ganan los mismos los que pierden otros y viceversa, pues a veces ahí es un indicador de posible pacto de colusión, etcétera, etcétera. Vale, de nuevo hemos visto que podemos ver todos los contratos adjudicados, podríamos filtrar, hacer un informe en este caso para ese competidor, los CPVs de los contratos que está ganando, así de nuevo es otra manera de, recordemos, ¿no? A la hora cuando estábamos monitorizando, ¿vale? ¿Qué contratos está ganando este competidor? Ah, vale, este CPV o estas palabras clave no las teníamos monitorizadas, etcétera. Pues esa otra aproximación que nos aporta información respecto a cómo mejorar nuestras alertas, etc. Y en este caso tenemos el panel de aquí en Organización Tu Competencia, en el que podemos monitorizar todos estos resultados. Esto lo veremos en detalle en otro taller, ¿no? Respecto a cómo aprender de los resultados de tu competencia, etc. Pero básicamente que sepáis que en cualquier momento podemos seguir, ¿no? Un competidor. De nuevo lo podemos clasificar si nos interesa por un vertical, etcétera. Y aquí tenemos el resultado, ¿no? La monitorización en función de lo que nos interesa, pues cada 12 meses, ¿no? Por los últimos 6 meses, el último año, etcétera, los últimos 30 días o 90 días, etcétera. Cuáles han sido los resultados, tanto nuestros, por ejemplo, como de los competidores que nos interesen. Y si nos interesa un competidor en concreto, ¿no? Pues nos vamos a ver esos resultados. Tenemos aquí la estadística, de nuevo, en este caso estábamos filtrando por los últimos 90 días, ¿no? Si ampliamos a los últimos 12 meses, nos vamos a ese competidor, de nuevo podemos filtrar por distintos casos que nos interesan. Vale, pues qué ha pasado en determinado rango de importes, ¿no? Etcétera, etcétera. Y luego irnos a ver, si nos interesa, el resultado en formato gráfico, ¿no? Un informe de, por ejemplo, los contratos ganados de los últimos 12 meses, nuestros o de nuestros competidores, en este caso para analizar esos resultados. Aquí vemos en este caso este competidor, la proporción de contratos menores, de tipo de entidades, tipo contrato, rango de importes, concurrencia, etcétera, baja de estos competidores, ¿no? Vemos muchos contratos, en este caso, sin baja o con bajas muy inmensas, ¿no? Muy pequeñas, así que a veces eso nos sirve también para identificar, ¿no? Posibles estrategias de estos competidores. En este caso, si vemos la evolución, también nos confirma algunas sospechas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de procedimiento, pues vemos este competidor, ¿no? Que en los últimos 12 meses, pues el volumen de contratos que gana mayormente son de contratos menores y luego muchos de negociados sin publicidad, ¿no? Ahí estamos viendo un patrón, seguramente, ¿no? Luego, a nivel de concurrencia, también, ¿no? Muy baja concurrencia en este caso,
en este caso se explica por lo que vimos antes, etcétera, pero también entender a qué tipo de clientes y a qué tipo de contratos están atacando estos competidores, ¿no? Si son contratos más pequeños pero un gran volumen, entonces, vale, están ganando muchos contratos de pequeño importe, pero su cuota de mercado es muy grande y eso al final pues es algo, ¿no? que les está resultando, etcétera, o el tipo de entidad en los que se están centrando, ¿no? Pues aquí pues muy centrados en este caso en entidades locales, etcétera, etcétera. Y lo que vimos antes, ¿no? Respecto también al tipo de contratos, etcétera. Podemos en cualquier momento analizar los datos en función de lo que nos interesa, si es el número de contratos o por importe de esos contratos o por distribución de esos resultados. ¿Qué más? Vale, bueno, no profundizo mucho más porque ya hemos dicho muchas cosas, así que ahora sí, finalmente, ¿no? Si hay últimas peticiones, comentarios, ejemplos de cosas que os interesan que revisemos y si no, comentaremos la última parte del taller. José Antonio pregunta, ¿se puede llevar un control de costes de las licitaciones propias y de los puntos no automáticos? A ver si entiendo bien a lo que te refieres. Es decir, preguntar, en este caso al asistente, ¿no? A los contratos que habéis ganado como adjudicadores, control de costes de las licitaciones y los puntos no automáticos. Imagino, entiendo en este caso hacer un análisis, ¿no? De por qué han ganado, o sea, por qué habéis ganado vosotros o por qué han ganado otros, ¿no? ¿Cuál ha sido el criterio que ha ponderado que ha sido ganador, ¿no? Si ha sido más por precio, más por calidad o más por alguna cuestión en concreto. Y luego haces otra pregunta conectada. ¿Tengo un coste por asistencia técnica? ¿Cuánto me gasto al año por licitación, etcétera? Creo que me faltaría un poco de contexto, José Antonio, para entender bien la pregunta, o bien no estoy muy bien despierto hoy, pero en cualquier caso, o sea, los datos que puede explotar son los que están directamente, que hemos o bien extraído o bien que están estructurados, ¿no? Por lo tanto, respecto a importes, bajas, etcétera. Datos más específicos que estén en los documentos, ¿no? Por ejemplo, las actas de valoración, etcétera, es algo que sí puedes explotar, pero sería a través del asistente. En este caso, accederías a la licitación que te interese, ¿no? En este caso, para, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Si son contratos que he ganado yo, pues me voy a ese contrato. En este caso, bueno, este no sería el mejor ejemplo porque no sería el caso, pero si fuera este el acta de valoración, ¿no? Pues podría aquí extraer esos resultados, ¿no? Y preguntarle, ¿vale? ¿Cuál ha sido pues, o sea, el resumen de esa ponderación de lo que ha sido finalmente decisorio para esa valoración? Y luego el siguiente paso será poder conectar todos esos resultados en un informe conjunto. Esa última parte todavía no la tienes disponible, ¿no? Hacer consultas a un rango de licitaciones en concreto, sino ahora mismo sería una por una. Sí, creo que más o menos es lo que hemos comentado, José. Vale, genial. Pues vamos a cerrar ya el taller, ¿no? Porque estamos ya cerrando la hora prevista. Entonces, simplemente recordar también, en este caso, en tu organización y en Explorador tenemos contratos que finalizan, que es otra parte que a veces nos puede interesar monitorizar, ¿no? De hacer ese seguimiento de nuestros contratos o de los competidores. Aquí, de nuevo, aquí nos aparecen todos los contratos que estamos o bien siguiendo directamente o que estamos siguiendo por CPV, por adjudicador o por adjudicatario. Por lo tanto, si, por ejemplo, nos interesa monitorizar cuándo van a finalizar los contratos de un competidor en concreto o incluso de nosotros mismos, ¿no? En este caso, pues podemos filtrar en este caso para este adjudicatario y vamos a ver ordenados, ¿no? Los contratos que tiene adjudicado y cuándo van a finalizar esos contratos. Esa es otra información que puede ser de utilidad en algunos casos. Y luego ya para cerrar ese seguimiento, ¿no? Que veíamos de los contratos, hemos visto desde el Kanban, que podemos ir haciendo el seguimiento de la ejecución de esos contratos. Aquí de nuevo otro ejemplo que nadie lo ha comentado, ¿no? Pero lo recuerdo, imaginad que tenemos un contrato, ¿no? Que teníamos aquí en tus licitaciones, ¿no? Este mismo. A ver si tengo uno abierto para no abrir otro. Sí. Bueno, en este caso, pues es un documento, un decreto, ¿no? No hay pliegos, pero extrae
los hitos clave de entregables y seguimiento en ejecución. ¿Vale? Por lo tanto, eso es una cosa que puedo preguntarle a un pliego o, en este caso, a este decreto de adjudicación formalización para sacar esas tareas clave, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ello, luego ya puedo generarme las tareas, ¿no?, de seguimiento de la ejecución de ese contrato para hacer ese seguimiento de la ejecución. ¿Vale? Ese era otro ejemplo que me había dejado de comentar que podría ser interesante. Y finalmente comentamos, ¿vale? Aquí tenemos el panel de garantías, ¿no? En este caso en tu organización, garantías, donde podemos hacer un seguimiento de esos contratos, tanto en este caso si se ha prorrogado o no ese contrato, ¿no? Podemos definir si ha prorrogado un año, etcétera, pues le asignamos esa prórroga y vamos controlando esos plazos para determinar ese plazo que teníamos de garantía, que era de 3 meses, y la garantía estaba asignada a un 10%, pues si ya está pendiente de cancelar o no, etcétera. Por lo tanto, tenemos una manera rápida de ver, tanto por adjudicador como en general de todos los contratos que tengamos adjudicados, pues cuáles están, en este caso, por ejemplo, ¿no?, con garantías pendientes de cancelar o están todavía en periodo de garantía, etcétera, etcétera. Entonces, en función de lo que nos interese visualizar, ¿no?, y tener a mano, pues podemos ver esos contratos, en este caso, pues garantías pendientes, pues bueno, en teoría deberían hacerlo de oficio, pero a veces pues, se olvidan, es la última cosa en la que piensan. Entonces habrá que reclamar, ¿no?, esa devolución de garantías, que al final está sumando un pico, ¿no?, en este caso 24.000 euros de 6 contratos que tenemos pendientes, etcétera. Pues bueno, es una manera rápida de hacer ese seguimiento tanto de esos plazos, ¿no?, de las posibles prórrogas que tenemos de esos contratos, como de esas garantías hasta su devolución. Y este sería el resumen del taller de hoy. Seguro que han quedado aspectos por profundizar, comentar. Invitaros también a comentar los distintos casos de uso, como hacía José Antonio, ¿no?, de aspectos que, ostras, esto ya puedo hacerlo en parte, pero me gustaría mejorar, etcétera. Así que os animamos a compartir esas inquietudes o esas necesidades para que podamos seguir mejorando la herramienta y aportando valor. Y nada, los que no tengáis todavía cuenta en la herramienta, en Gobierto, podéis solicitar una cuenta fácilmente. Respecto a esto que comentamos de las posibles mejoras, tenéis aquí en vuestro menú de herramientas el panel de ideas donde podéis subir vuestras propuestas de mejora, etcétera. Y para aquellos que no tengáis cuenta, pues vais directamente, podéis empezar una prueba, os generáis una cuenta de prueba y accedéis a la herramienta. Y nada más, no sé si hay preguntas, comentarios finales. Si no, muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Blanca. Nos vemos en el próximo taller. En principio, cómo aprender de nuestros competidores y de nuestros resultados. ¿Vale? Vamos a profundizar en esa parte de sacar provecho de esa información que tenemos de los competidores y cómo seguir aprendiendo a competir. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en próximos talleres. Saludos.